Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad, que Dios les bendiga de manera abundante en esta mañana. Estamos contentos de estar aquí con toda la iglesia, de estar con cada uno de los hermanos que están en sus hogares, apoyándonos con su sintonía de este servicio dominical en el tiempo que estamos desarrollando los servicios, pues esta es la normalidad que estamos llevando a cabo, nuestros servicios en vivo desde nuestro templo, pero transmitidos de esta manera para aquellos hermanos, para aquella parte de la iglesia que por alguna situación de salud no puede estar con nosotros. Así que queremos bendecir a esos hermanos de igual manera por medio de Cristo. Estamos orando por ellos, pero también confiamos en que ellos están orando por nosotros para que podamos llevar a cabo la buena obra de edificar a la iglesia por medio de su palabra. Para eso nos hemos reunido aquí en esta mañana y nosotros continuaremos hoy con el estudio de Mateo 12. Mateo 12, esa porción que junto con el capítulo 11, el capítulo previo, nos muestra al Señor Jesucristo y a sus discípulos recién designados apóstoles confrontar una serie de oposición, de persecuciones, de señalamientos, de acusaciones de parte de las personas que les rodeaban, de parte de la gente, de parte de la sociedad en sentido general, las autoridades. De manera muy especial, como hemos estado viendo en este capítulo número 12, de las autoridades religiosas de la época, lo que nos hace entender que de alguna manera continuamos hoy como Iglesia de Cristo teniendo que enfrentar esa oposición religiosa, que el Evangelio, la verdad, la sana doctrina de su palabra continúa enfrentando, continúa siendo objeto de diversas oposiciones. Pero déjeme decirle algo, toda oposición, que el capítulo 11 y el capítulo 12 ha sido capaz de mostrarnos hasta ahora, toda oposición tiene un trasfondo espiritual. Toda oposición. Usted puede pensar de otra manera, usted puede pensar que hay en otros aspectos trasfondos más naturales, más humanos, pero déjeme decirle, el evangelio que se predica siempre confronta aspectos espirituales del hombre, no aspectos carnales y naturales. Cuando usted es confrontado por la verdad de la palabra de Dios, usted dice de alguna manera sentirse presionado por las limitaciones que usted considera que el evangelio representa para su vida. Usted posiblemente entiende o a lo mejor hasta hace entender a otros que ese es el problema. De hecho, hasta escuchamos personas decir, bueno, yo quisiera, ¿verdad? Pero yo no doy ese paso, yo no puedo, ahora mismo yo no me voy a convertir a Cristo porque yo siento que eso me prohibiría, yo siento que eso me limitaría en tal y tal práctica o tal y tal actividad que yo hago. Y yo estoy comprometido de alguna manera en mi tiempo y mis pasiones y deseos con esa actividad. Me prohibirían, o personas incluso me prohibirían bailar. No, yo no me convierto a Cristo porque me prohíben bailar y a mí me gusta bailar. No, yo no me convierto a Cristo porque a mí me gusta tomar socialmente y así yo no puedo. No, yo no me convierto a Cristo porque a mí me gusta tal cosa. Y meta en ese saco ahí todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Las actividades sociales, las actividades abiertamente pecaminosas como la fornicación, el sexo ilícito, el adulterio, los juegos de azar. Ponga lo que usted quiera ahí. Usted me va a decir a mí que esas son las razones que le llevan a usted a no tomar una decisión en su vida que puede transformarla diametralmente, la suya y la de los suyos, para bien
temporal y para bien eterno. ¿Usted me va a decir a mí que esas son las razones? No, mi amigo, mi amiga. El problema es espiritual. El problema no son esas trivialidades. Esas son las consecuencias de nosotros no entender la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es una verdad que se levanta por encima de cualquier cantidad de verdades humanas que nosotros querramos amontonar una sobre otra detrás de esa gran verdad del Evangelio. Y no podremos eludir el trasfondo eterno de esa verdad del Evangelio. Ese es el problema. El problema no son las actividades que se verían en nuestras vidas limitadas. El problema es un problema espiritual. El problema es un problema espiritual en nuestras vidas. La palabra de Dios nos muestra de manera clara cómo el Señor Jesucristo confronta los corazones de los hombres, porque a sabiendas de que el problema es espiritual, los hombres continúan argumentando razones tras razones humanas para evitar un compromiso con la persona de Cristo Jesús. De hecho, en esta porción, en esta mañana, nosotros vemos al Señor Jesucristo reprender a ciertos hombres llamados a sí mismos maestros de la ley, eran conocidos por ser conocedores de la ley, eran los llamados escribas y los llamados fariseos de la ley, conocedores al dedillo de la ley. Y estos hombres estaban siendo confrontados por el Señor Jesucristo de una manera drástica, de una manera firme. La palabra de Dios nos dice claramente que el Señor les amonestó: o ustedes hacen el árbol bueno y el fruto bueno, o ustedes hacen el árbol malo y el fruto malo. Pero ustedes no pueden tergiversar esta verdad. Ustedes no pueden pretender construir con su carácter y con sus demandas un árbol bueno y tener el tipo de fruto que ustedes tienen y estar evidenciando el tipo de fruto que ustedes evidencian, oponiéndose a la verdad de la palabra, oponiéndose a la predicación del evangelio del reino de los cielos. Esa era la amonestación que el Señor Jesucristo estaba haciendo a los hombres de aquella época. Pero mi amado, esa es la amonestación que también el Señor Jesucristo y su palabra hace a nosotros hoy. Vamos a ver, vamos a introducirnos en la porción de esta mañana para que nosotros nos demos cuenta cómo el Señor de una manera contundente nos confronta con esa verdad del evangelio. Y en otras palabras, el Señor Jesucristo de alguna forma les llama a que atendamos esa verdad del evangelio. Ese es el problema de nuestras vidas, como acabo de explicar hace un momento. El problema no son las trivialidades que yo me vería de alguna manera limitado para ejercer, para continuar practicando. No, el problema es una verdad mayor que se levanta delante de nosotros. Y el Señor Jesucristo nos confronta. O usted atiende a esa verdad y toma una decisión para vida, o usted continúa viviendo conforme a sus pasiones y deseos y continúa en su camino de muerte. Pero usted no puede alegar ignorancia, usted no puede alegar mucho menos razones tan triviales como esas que nosotros hemos referido hace unos segundos para evitar un compromiso con la persona de Cristo Jesús. En resumen, eso es lo que el Señor Jesucristo está tomando en sus manos como argumento para enfrentar, para confrontar, para amonestar, para reprender a estos hombres en la porción de esta mañana. Ese es el mensaje contundente que el Señor Jesucristo tuvo que introducir en medio del conflicto opositor que enfrentaba. O ustedes hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o ustedes hacen el árbol malo y su fruto malo. Usted no puede pretender tener un pie en el mundo y otro pie en el camino de la fe. Esa incongruencia es inadmisible para el Señor Jesucristo. La distancia que separa ambos caminos no se lo permitirá. Pero tampoco será posible una neutralidad con respecto a Cristo. O usted hace el árbol bueno y su fruto bueno, o usted hace el árbol malo
y su fruto malo. Vamos a leer la porción en esta mañana antes de orar para entregarle al Señor en sus manos este tiempo. Dice Mateo capítulo 12, verso 33 al verso 37. Tenemos por aquí en nuestras Biblias. Búsquelo usted, por favor, también y acompáñeme. Mateo 12, 33 hasta el 37. Dice la palabra de Dios allí. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, dice el verso 37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Padre, gracias por la oportunidad nuevamente hoy de exponer tu palabra. Gracias por tus misericordias, tus favores, oh Señor, por utilizar a este siervo, oh Dios, para que la iglesia sea edificada. Más que a este pecador, utiliza tu palabra, oh Dios del cielo, a través de este tiempo de exposición. Utiliza tu palabra, que sea tu palabra la que confronte los corazones. Ayúdanos a exponerla, ayúdanos a presentar tu palabra sin mancha, sin torceduras. Que ella, oh Dios, protagonice este tiempo que vamos a tener delante de ti y delante de los hombres. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, mi hermano, no hay términos medios al asumir una postura con respecto a Cristo Jesús. No hay términos medios, pero tampoco hay incongruencias en Cristo Jesús. O usted hace el árbol bueno con frutos buenos, o usted hace el árbol malo con frutos malos. Es más, mi amado hermano, de esa declaración del Señor Jesucristo se deriva incluso la verdad revelada en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor revela al apóstol Juan: pero ojalá fueses frío, o ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo dice claramente: o haces el árbol bueno y su fruto bueno, o haces el árbol malo y su fruto malo. El Señor Jesucristo está abogando por una coherencia. Si usted dice que es cristiano, usted tiene que tener frutos que evidencien esa declaración. En pocas palabras, mi amado hermano, ese es el punto focal de esta declaración del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está incluso apelando a una mayor relevancia de lo que es la coherencia. No. Usted no es creyente y no hay problema. Qué pena, pero se lo acepto. Usted no es creyente y vive conforme a eso. Y usted es creyente y vive conforme a eso. Pero no pretenda usted ser creyente y vivir conforme a un no creyente, a una persona que no tiene temor de Dios. Pero de igual manera no pretenda usted ser una persona que no ha nacido de nuevo y vivir pretendiendo cosas para agradar al Dios de los cielos. Porque esa incongruencia, ese cruce de realidades es inadmisible para la persona de Cristo. O usted es árbol bueno y hace su fruto bueno, o usted es un árbol malo y hace su fruto malo. Si así las cosas, el Señor Jesucristo está más tranquilo que con esa incongruencia y esa falta de coherencia en la vida y testimonio de una persona. Eso es lo que nosotros vemos en esta porción de la palabra de Dios. El sermón del monte es el gran discurso del Señor Jesucristo, del cual prácticamente acabamos de salir algunos capítulos atrás, algunos meses atrás solamente. Acabamos de estudiar todo el sermón del monte y allí el Señor Jesucristo recurría a la misma confrontación sobre estos principios bíblicos.
Y en Mateo capítulo 7, acompáñenme allí, a Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo habló acerca de la misma, el mismo escenario, la misma analogía que el Señor Jesucristo utilizaba para apelar a la coherencia, a la coherencia. Dice capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes son ovejas, ustedes son lobos. Pero no venga siendo un lobo con vestido de oveja. No venga siendo usted una oveja, entonces a querer privar de lobo. En palabras llanas se lo estoy poniendo para que usted me entienda. Dice el verso 16 del capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. Y hoy el verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, esa incoherencia es inadmisible. No puede ser, dice el Señor Jesucristo. Todo árbol que no dé buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En todo el contexto de la palabra de Dios, sobre todo aquí en el contexto del Evangelio de Mateo, nosotros vemos ese principio de integralidad, de coherencia bíblica. En un aspecto de la declaración y en el otro aspecto del testimonio. Si usted declara con su boca ser creyente, su vida tiene que hablar de esa declaración. El Señor Jesucristo, en otra porción de la palabra de Dios, insiste en este principio cuando dice de manera clara, ninguno puede servir a dos señores. O usted aborrecerá al uno y amará al otro, o usted amará, estimará a uno y menospreciará al otro. El Señor dijo esto con respecto a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. De manera que esa coherencia se repite principio tras principio en la palabra de Dios. Ambos principios son fundamentales en una vida transformada. Ambos principios son fundamentales en uno que ha nacido de nuevo. Y el Señor se pronuncia de manera firme delante de sus opositores que demandaban estricta observancia a las normas religiosas de la época. Es decir, queriendo construir un árbol bueno. Pero, en cambio, ellos mismos carecían de lo fundamental para proclamar la verdad con sus labios, ni qué decir para exigir vivir conforme a una verdad que ellos mismos no eran capaces de alcanzar, porque la evidencia de sus vidas era que tenían frutos malos. Entonces, mi amado hermano, la incoherencia en términos espirituales no es una cosa simple, no es una cosa secundaria. El Señor Jesucristo y toda la palabra en el contexto del Nuevo Testamento hablan insistentemente acerca de este equilibrio, de esta coherencia que debe haber entre la declaración y el testimonio. El Señor reprende fuertemente sobre todas las cosas, ¿verdad? Esta incoherencia. Déjame decirle por qué. Porque rebaja y desdice de la verdadera obra que el Espíritu Santo hace en los corazones de las personas transformadas. Cuando nosotros vemos esas incoherencias en la palabra de Dios, nosotros vemos al Señor reprenderlas duramente, porque con ellas lo único que se logra es menospreciar, reducir a nada la obra verdadera del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo obra en los corazones de las personas para regenerarles. Debe haber un cambio en la vida de una persona que ha confesado a Cristo, y ese cambio debe ser evidente a los ojos de los demás.
La palabra de Dios dice claramente en Gálatas capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y mi hermano, usted y yo estamos de acuerdo, o al menos tenemos que estar de acuerdo, que esta no es una carga onerosa para los afectos del creyente. Puede ser una carga onerosa para la naturaleza pecaminosa que vive y mora todavía en nosotros. Pero para el anhelo y el deseo de hacer la voluntad de Dios, esta no es una carga onerosa para el cristiano. Antes bien, queremos vivir conforme al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y oramos diariamente para que el Espíritu de Dios nos sustente en nuestro camino, en nuestro andar día a día, para poder glorificar al Dios de los cielos. Entonces, ante esa realidad es que el Señor Jesucristo se pronuncia. Ante esa realidad es que el Señor Jesucristo hace esa gran advertencia. En el verso 33 de Mateo capítulo 12, dice la palabra de Dios allí: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Lo que corresponde, mi amado hermano, según esta declaración, de forma prácticamente natural, lo que corresponde a un árbol bueno es que dé frutos buenos. Y lo que corresponde de forma natural a un árbol malo es que dé frutos malos. Esa es la declaración del Señor Jesucristo. Yo se lo voy a poner en estas palabras. Es natural, es completamente natural que una persona dé buenos frutos cuando esa persona ha sido transformada de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios en su vida. Es completamente natural que una persona dé buenos frutos cuando esa persona ha sido transformada de manera sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios. En ese escenario, en ese contexto, ¿qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la transformación, es el nuevo nacimiento, es la regeneración, de la cual es objeto toda persona por medio de la fe, que mira la cruz del Calvario, que pone su fe en Cristo Jesús. Esa obra de regeneración, de transformación, eso es sobrenatural, sobrenatural. No es de nosotros, no es una voluntad humana la de acercarnos a Dios. Es el Dios de los cielos que nos rescata de la condenación en la que nosotros vivimos. Esta es una obra sobrenatural. Ahora, después que esa obra sobrenatural ocurre, mi amado hermano, entonces es natural. Debe ser completamente natural que se vean, que se evidencien los frutos conforme al Espíritu de Dios, los buenos frutos, como también dice la Biblia, dignos de un genuino y verdadero arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, mi hermano. Y esta advertencia que el Señor Jesucristo hace estuvo dirigida a aquellos que se proclamaban a sí mismos maestros de la ley, a los escribas y los fariseos, como ya dije. Pero yo quiero que estemos apercibidos de que esa advertencia también pesa sobre la iglesia, mi amado hermano, pesa sobre nosotros hoy de manera absoluta. No podemos eludir ese peso en nuestros corazones. Por nuestros frutos nos conocerán. Si usted y yo hemos confesado a Cristo Jesús con nuestros labios, por nuestros frutos habrán de conocernos. Esa es la realidad. El buen árbol evidencia frutos que corresponden a su nueva naturaleza. Y en términos humanos, la naturaleza espiritual, que es adquirida, no es innata, es una naturaleza espiritual que nos es dada por medio de la fe en Cristo. Esa naturaleza produce un carácter marcado por frutos de justicia en relación a Dios y en relación con los demás. Y es por eso que podemos hablar del fruto del Espíritu. Usted, con toda seguridad, recuerda ese listado de manifestaciones del fruto del Espíritu allí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. El apóstol Pablo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. La palabra de Dios evidencia claramente para nosotros cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu. Mi amado hermano, en ese aspecto nosotros tenemos que revisar nuestros corazones. Bajo ese criterio del fruto del Espíritu, nosotros tenemos que revisar nuestros corazones y nuestra manera de vivir delante de el testimonio de los hombres, delante del testimonio de los hombres, que con respecto a Cristo no es más que nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas delante de los hombres. Y tenemos que revisar nuestras vidas conforme a esas manifestaciones del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu, mi hermano. Y yo le pregunto, ¿cuál de esas manifestaciones del fruto del Espíritu gobierna el hablar de un cristiano? Por ejemplo, donde no debiera hallarse una sola palabra descompuesta, una sola palabra inmunda, no debiera hallarse en la boca de un cristiano en ningún contexto de su vida. ¿Cuál de esos aspectos? Medite allí donde usted está, en su casa, en esta mañana. Medite en esos aspectos, en esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Y respóndase a usted mismo cuál de esas manifestaciones responde a la demanda de Dios sobre nuestras vidas con respecto al hablar. ¿Cuál de esas manifestaciones gobierna el hablar de un cristiano? ¿Cuál de esas manifestaciones gobierna el carácter, el temperamento de un cristiano? Donde no debiera hallarse un escenario de ira, de una ira descontrolada, fuera de control, que atente contra su integridad o la de otras personas. ¿Cuál de esos frutos del Espíritu gobierna el vestir, la apariencia, el atuendo de un cristiano? Donde no debiera verse en una sierva de Cristo un derroche de sensualidad, o en un varón cristiano una apariencia desmedida, completamente fuera de lugar de lo que significa la sobriedad en un varón o en una mujer. ¿Cuál de esos aspectos, mi amado hermano, gobierna esos temas de nuestra vida diaria? Yo no sé si usted me está entendiendo qué es lo que yo quiero decir. Se supone que si nosotros hemos confesado a Cristo y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, todos los aspectos de nuestra vida deben ser gobernados por la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por las diferentes manifestaciones que la hemos mencionado, ya la mencioné 2 veces. Si usted quiere, se la menciona una tercera vez. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es dominio propio. ¿Cuáles aspectos de nuestra vida son gobernados por cada una de esas manifestaciones del Espíritu de Dios? O somos árbol bueno, con frutos buenos, con frutos que se sujetan a esas manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestra vida. O somos árboles malos, con frutos malos, carentes de toda evidencia de frutos buenos en nuestra vida. No puede haber una mezcla, no puede haber una tergiversación. Eso es lo que el Señor Jesucristo está enfatizando desde el inicio de esta porción en esta mañana. Absolutamente nadie puede clamar para sí una nueva naturaleza si no es capaz de evidenciar una vida marcada por estos valores del carácter. Escucha esto. Una cosa es no evidenciar todas las manifestaciones del fruto del Espíritu, y otra es no contar con el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nos dé convicción de pecado diariamente, para que nos dé convicciones de cuáles manifestaciones de su persona, de la persona del Espíritu, están débiles aún en nuestras vidas, de manera que trabajemos arduamente en nuestras disciplinas espirituales para asemejarnos a Cristo.
Son dos cosas completamente diferentes. Puede que no evidencies todas las partes del fruto del Espíritu inmediatamente en tu vida, o al corto tiempo de tu decisión por Cristo. Pero si tienes el Espíritu de Dios, la obra que el Señor ha comenzado en ti incluye una convicción, un querer y un hacer lo que sea necesario hacer en tu vida para ajustar tu carácter al carácter de Cristo. O haces el árbol bueno y su fruto bueno, o haces el árbol malo y su fruto malo. Esta es la advertencia que el Señor Jesucristo le hizo a quienes le oponían con sus demandas moralistas y religiosas, pero al mismo tiempo es la advertencia y la demanda del Señor para nosotros hoy, mi amado hermano, para todo aquel que profesa su nombre como Salvador y Señor. Hay una diferencia particular entre unos y otros. A los que le oponen, a los que se le oponían, a aquellos que aún hoy son contrarios a la sana doctrina, pero aún así pretenden hacer el árbol bueno, como dice la reprensión y la advertencia de esta mañana. El Señor Jesucristo, de una forma muy evidente, establece firmes reprensiones, declara duras palabras para estas personas, porque no solamente la declaración del Señor Jesucristo, sino que a nivel de toda la doctrina neotestamentaria, a nivel de toda la doctrina apostólica, nosotros vemos ese principio vez tras vez, ese principio de coherencia, ese principio de integralidad entre la profesión y la conducta. Pero fíjese cómo el apóstol Pablo, de igual manera, allí en 1 Corintios 5, acompáñeme allí, usted podrá ver que el interés del Señor Jesucristo, el interés del Señor Jesucristo es que nosotros podamos de igual forma mantener un espíritu de coherencia con lo que predicamos. Cuando nosotros decimos que somos creyentes, la palabra de Dios demanda duramente que caminemos como tales. Déjeme decírselo, en el contexto de 1 Corintios capítulo 5, ¿usted se acuerda cuál es el contexto general? El apóstol Pablo allí señalando un pecado atroz en medio de la iglesia, ¿verdad? Un joven, posiblemente un joven adulto, un hombre joven que vivía con la mujer de su padre, que tenía a la mujer de su padre. Y luego de la reprensión particular que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia, entonces miren cómo dice la palabra de Dios en el verso 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Que no os juntéis con los fornicarios. Y cualquiera que lo deja ahí, posiblemente se haga la pregunta acerca de la actitud del Señor Jesucristo con respecto a diversos pecadores con los cuales él comía. Prostitutas, publicanos, ladrones, engañadores. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios ahora me diga que no nos juntemos con los pecadores, que no nos juntemos con los fornicarios? Sigue leyendo el versículo para que usted entienda cuál es el contexto. Dice el verso 10: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No, mire cuál es el problema. Lea conmigo, verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice la palabra, con el tal ni aún comáis. Con aquel que llamándose hermano, con aquel que queriendo hacer un árbol bueno con su declaración, entonces sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Porque no es admisible delante del Señor Jesucristo
que pretendamos ser árboles buenos y tener malos frutos. Entonces, esa es la reprensión que el Señor Jesucristo firmemente, constantemente hace en su palabra. De hecho, volvamos a Mateo capítulo 2 para que nosotros veamos la manera en cómo el Señor fuertemente reprende. Mire ahí, verso 34. Mire el verso 34. Generación de víboras, dice el Señor. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es que ustedes son entonces capaces de hablar lo bueno siendo malos? Y dice la palabra de Dios en el verso 35, allí también como parte de esa reprensión. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo es que ustedes pretenden decir cosas buenas siendo malos? Generación de víboras. Mire, Juan el Bautista no se equivocó cuando allá en el capítulo 3 de Mateo, ¿verdad?, bautizaba a estos hombres de la misma manera. Generación de víboras. Digo, no les bautizaba en agua. Les aplicaba este mote, este nombre, ¿verdad?, a aquellos que venían justamente pretendiendo el bautismo por aguas, sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido, ¿verdad?, un proceso de arrepentimiento en sus corazones, sin haber venido a los pies de la declaración de la justicia de Dios, habiéndose hasta ese momento mantenido apartados de la predicación del reino de los cielos que Juan el Bautista llevaba a cabo. Pero en el momento que Juan el Bautista venía a bautizar, aquí estaban los escribas y fariseos en busca de los buenos frutos, siendo árboles malos, generación de víboras. Lo mismo que el Señor dijo, eso mismo dijo Juan el Bautista. El Señor estaba consciente de que las instrucciones de los escribas y los fariseos, siempre que se fundamentaran en la ley de Moisés, eran genuinas, eran valederas. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre tuvo el cuidado de decir: hagan todo lo que ellos dicen que debe hacerse, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Mire cómo dice Mateo capítulo 23, verso 2 en adelante. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, por tanto, como esa es la base de su doctrina, todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese era el perfil de los escribas y fariseos que se estaban oponiendo al Señor Jesucristo en este contexto de Mateo 2, exigiéndole la observancia de una serie de reglas y de normas y del sábado y de fiestas y de ceremonias y de solemnidades antes, como ya vimos, que la misericordia que el Señor exigía. Por eso le mandó en más de una ocasión ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mi hermano, el Señor demanda lo mismo de nosotros. El Señor demanda exactamente lo mismo de nosotros. O hagamos el árbol bueno con frutos buenos, o hacemos el árbol malo con frutos malos. Pero es absolutamente inadmisible que nosotros pretendamos ser incoherentes, ser incongruentes en nuestra manera de vivir, profesando, ¿verdad?, ser temerosos de Dios, profesando con nuestros labios temer a Dios, amar a Dios, y sin embargo hacer con nuestras vidas, hacer con nuestras propias decisiones y en nuestra propia voluntad, en nuestras pasiones y deseos, todo lo que se
todo lo que nos parezca, ¿verdad? Como un deleite para nuestras vidas, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios para nosotros. La interrogante del Señor Jesucristo a estos hombres: ¿cómo es posible que ustedes puedan hablar cosas buenas siendo malos? No es porque el Señor Jesucristo le faltaba información. Tampoco es porque el Señor Jesucristo le sorprendiera esta actitud. El Señor Jesucristo no le sorprendía nada, mi amado hermano. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo quería exponer el corazón de estos hombres. El objetivo del Señor Jesucristo era exponer el corazón de ellos, la vileza, la iniquidad del corazón de estos hombres, que aún teniendo corazones como los tenían, corazones endurecidos por el pecado, corazones que no les permitieron nunca en ningún momento ver al Mesías anunciado, corazones que, a pesar de todas las evidencias proféticas en los padres y en la ley y en los profetas, rechazaron al Señor Jesucristo. Estos hombres, de manera particular, endurecidos en sus corazones, fueron reprendidos duramente por el Señor Jesucristo con el objetivo de exponer los corazones y la iniquidad de estos hombres. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es que ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Déjeme decirle, mi hermano, por lo menos dos principios nosotros podemos sacar de esta declaración del Señor Jesucristo. Y el primer principio es claro, y es que una persona pudiera estar hablando buenas cosas y aún así permanecer en condenación. Una persona pudiera estar hablando la verdad de la palabra de Dios y aún así estar condenado. La información sobre las cosas buenas no salvan a nadie. Una persona informada acerca de la gracia de Dios aún tiene que ser transformada por la gracia de Dios. Ese es un principio que nosotros vemos claramente en esta porción, porque los fariseos estaban hablando cosas buenas y el Señor Jesucristo había declarado claramente: lo que ellos digan, guardadlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces una persona puede estar diciendo la verdad de la palabra y sin embargo su corazón puede estar lejos de Dios. Segundo principio que también podemos ver: el pecado de algunos, como el de estos escribas y fariseos en este escenario de Mateo, puede ser de tal manera que llegan a tener su corazón atestado de iniquidad y oposición a la verdad y ser capaces de simular bondad por medio de sus palabras. Pero el Señor, que conoce los corazones, identificó a esa generación, mi amado hermano, y reveló su verdadera naturaleza. De hecho, lo contrastó con el hombre bueno, diciendo que del buen corazón, saca buenas cosas, mientras el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Todo podemos, mi amado hermano, de alguna manera entender lo que el Señor Jesucristo está hablando en relación con de la abundancia de corazón habla nuestra boca, porque nosotros todos tenemos experiencia que compartir acerca de nuestra lengua, acerca de la batalla que nosotros libramos diariamente con nuestra lengua. Es cierto que el hombre bueno, dice el Señor en su palabra, del buen tesoro de su corazón, del buen tesoro que reposa en los corazones de aquellos donde mora el Espíritu Santo, es que va a hablar la boca de un cristiano en un momento dado. Pero siempre batallaremos con esa realidad que Santiago describe en su palabra allí acerca de la lengua colocada en medio de nuestros miembros como un miembro que contamina todo el cuerpo, como un miembro que inflama las ruedas de la creación, dice la palabra de Dios. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Tremenda declaración de la palabra de Dios con respecto a la lengua, pero es necesario que nosotros la recordemos. ¿Por qué? Porque mire la sentencia que el Señor Jesucristo da ahora en el verso 36. Y con esto vamos de alguna manera concluyendo. Verso 36. Dice el Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, mi hermano, es necesario que nosotros entendamos cómo el Señor Jesucristo relaciona la realidad del corazón de un cristiano que debe estar saturado por lo que Él ha revelado en su palabra. Y esa debe ser la fuente por la cual un creyente se expresa delante de los demás. Palabras de gracia, palabras que edifiquen, cuidando de no darle lugar a nuestra carne, porque sabemos que tenemos un miembro en medio de nosotros que se llama la lengua, que es un miembro pernicioso, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo habla de cada palabra ociosa que hablen los hombres. Mi amado hermano, usted y yo estamos en constante riesgo. En constante riesgo. Si no cuidamos cómo expresamos lo que expresamos. Si no cuidamos un paso atrás, ¿de qué está lleno y repleto nuestro corazón antes de nosotros pronunciar palabras? Nosotros podríamos, mi hermano, antes que llevar gracia y consolación y aliento y ánimo, podríamos estar llevando palabras de condenación, palabras de maldición delante de los demás. Palabra ociosa, la Biblia se refiere a toda suerte de palabras inútiles, palabras estériles, palabras infructuosas que podemos hablar a los demás de manera individual, ¿verdad? O palabras con las que tal vez pudiéramos hablar a un grupo, a un auditorio de manera particular, sin que con ello nosotros pretendamos buscar la gloria de Cristo, sin que con esas palabras busquemos la gloria de Cristo. Esas son palabras ociosas. Esas son las palabras ociosas que la Biblia define en esta porción. Como tantas palabras y discursos humanistas, motivacionales, que han sabido en este tiempo ocupar los púlpitos de llamadas iglesias con el objetivo de animar al que se llama a sí mismo cristiano, y lo único que está dispuesto a oír es palabra de aliento para el éxito y la motivación y la superación personal, sin que sus oídos sean molestados con la reprensión de la palabra de Dios, con la reprensión acerca de su pecado y de su necesidad de Cristo Jesús. Miren, mi hermano, estamos hablando de palabras diametralmente opuestas. Palabras ociosas son aquellas que se usan para alentar y para animar y para ayudarte a superar a ti mismo. Los púlpitos hoy están repletos de ese tipo de palabras ociosas. Y eso no quiere decir que una palabra de verdad, que una palabra bíblica, que una palabra de sana doctrina tiene que tener frutos inmediatamente. Hay iglesias que se pasan meses y años sin que una persona venga al arrepentimiento, y aún así es un púlpito de sana doctrina, porque se ocupa de predicar la palabra de Dios. Mi hermano, de nosotros es la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. La responsabilidad de salvar las almas le pertenece a Dios de los cielos. La responsabilidad y la decisión de salvar le pertenece a Dios. Nosotros debemos ocuparnos de predicar la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, es importante, es necesario que nosotros entendamos urgentemente la necesidad de discernir el tipo de contenido que nuestro corazón está almacenando, para que nosotros podamos, al momento de hablar a las personas, controlar nuestras emociones para que las palabras que emitamos sean palabras de gracia y de edificación. Ahora déjeme decirle,
finalmente, fíjese lo que la palabra de Dios dice aquí, en esta porción del verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Yo le voy a hacer una pregunta a usted en este momento. Y de la palabra que no es ociosa, de la palabra que edifica, de la palabra de gracia, de la palabra que es suficiente para mostrar a Cristo para salvación, de esa tenemos que dar cuenta. Porque la Biblia es clara. De la palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Pero ¿y de esta palabra que es suficiente para salvar? Déjeme decirle esto. Para que su corazón no se cargue, para que su corazón descanse en la suficiencia de esa palabra, usted y yo no tenemos que dar cuenta por esas palabras. Usted y yo tendremos que dar cuenta acerca de lo que hicimos con esas palabras. Si las llevamos a los hombres, si fuimos diligentes en predicar la palabra de verdad. Pero nosotros no tenemos que dar cuenta por la naturaleza de esas palabras. ¿Por qué, mi hermano? Porque esas palabras no son nuestras. Esas palabras, el Espíritu de Dios las ha puesto en nuestros corazones. Esa palabra ha sido revelada para nosotros, para que podamos utilizar las Sagradas Escrituras para alentar a los hombres, para invitar a los hombres, para animar a los hombres a que pongan sus ojos en la persona de Cristo Jesús. De manera que esa palabra no es de mi autoría. Yo no tengo que dar cuenta por esa palabra. Esa palabra es del Espíritu de Dios. Esa palabra que anima, que alienta, esa palabra que mueve, que invita, que motiva, esa palabra que confronta. Por esa palabra nosotros no tendremos que dar cuenta. Ahora, por toda palabra ociosa, dice la Biblia, por toda palabra ociosa, por esa sí tendremos que dar cuenta. De manera, mi hermano, mire, que tengamos cuidado con qué tipo de palabra nosotros saturamos nuestros corazones, para que nosotros podamos declarar palabras de gracia, para que lo que salga de nuestra boca sea coherente con lo que nosotros hemos dicho que somos. Porque de esa idea venimos, mi amado hermano. El Señor Jesucristo demanda que todo árbol bueno tenga buenos frutos. Y que si usted ha confesado a Cristo, de esa misma manera sus palabras puedan reflejar la voluntad de Dios, escrita en las tablas de su corazón, por cuanto usted se ha alimentado intencionalmente primero con su palabra para poder edificar a otros. Mi amado hermano, o usted está comprometido con Cristo, o usted está comprometido con Cristo y hay evidencias de ello, o simplemente no hay evidencias de ello. Y usted le da a ese razonamiento para atrás y usted se va a dar cuenta que la conclusión es que posiblemente usted no esté comprometido con Cristo Jesús en su vida. Si usted me está escuchando en esta mañana y usted tiene un peso en su corazón con respecto a su compromiso con el Señor, venga a los pies de Cristo Jesús. No importa si usted es creyente de 1 año, de 5 años, de 10 años. Hoy puede ser ese día en el que usted y yo vengamos delante de los pies de Cristo Jesús para renovar nuestro compromiso con el Señor. Muchas veces pensamos que esa declaración hoy puede ser el día de salvación, solamente le corresponde al inconverso. Pero mi hermano, si usted está alejado de Cristo, si usted es un árbol que se supone que es un árbol bueno y lo que está teniendo frutos débiles, frutos que no evidencian la obra de Cristo en nuestros corazones, venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo hoy. Porque este mensaje, mi amado hermano, más que para el que no ha creído en Cristo, es para usted, que es iglesia de Cristo en esta mañana. Venga a los pies de Cristo. Porque o hacemos el árbol bueno con frutos buenos, o hacemos el árbol malo con frutos malos. No hay términos medios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay términos medios ni hay incoherencias. Es más, acompáñeme a Apocalipsis y con este texto terminamos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Mire cómo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y verso 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice la palabra de Dios? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Mi hermano, mire, si esta declaración, junto con aquella reprensión que nosotros vimos del Señor Jesucristo, generación de víboras, si esto no le habla al corazón, a su corazón en este momento, acerca de la sensibilidad de este principio bíblico, nuestra coherencia como cristianos. Si nosotros decimos haber nacido, tener vida por el Espíritu de Dios, nosotros debemos andar conforme al Espíritu de Dios. Si nosotros decimos ser árboles buenos, debemos manifestar frutos buenos. Si tú necesitas de Cristo en esta mañana para que tu corazón sea restaurado, ven a los pies de Cristo Jesús. Y si tú estás escuchando en esta mañana y no tienes una relación personal con Cristo Jesús, si tú no tienes una relación personal con Cristo, sino que hasta ahora tú has venido siendo un árbol malo, de frutos malos, por más que tú quieras rebatir esta realidad, no hay términos medios. O hay árboles buenos, de frutos buenos, frutos dignos de un arrepentimiento genuino, o hay árboles malos, de frutos malos, que aunque ante los ojos de los hombres sean frutos de bondad, son frutos de inmundicia delante del Dios de los cielos y no servirán en medida alguna para que nosotros podamos tener vida delante de su presencia. Si esa ha sido tu vida, una vida de frutos malos, hoy puede ser el día en que tú vengas a constituirte en un árbol plantado junto a estas corrientes de aguas. Aguas de vida eterna. El evangelio de salvación que ha sido predicado en esta mañana. Para que tú puedas poner atención. Porque es posible que el Dios de los cielos tenga misericordia de ti. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, tu paciencia para con nosotros, oh Dios del cielo. Gracias por esta reprensión. Pareciera una reprensión dada a quienes no te conocen. Pero cuán necesaria es esta reprensión para los corazones de tus hijos, para los corazones de tu iglesia, oh Dios del cielo. Porque os somos llamados a caminar en buenos frutos delante de los hombres para la gloria de tu nombre, o simplemente por nuestra tibieza, por nuestra incongruencia, seremos vomitados de tu boca, dice tu palabra. Ten misericordia de tu iglesia. Afirma los corazones del remanente de tu iglesia. Afirma los corazones de aquellos que están rezagados, de aquellos que están amedrentados, de aquellos que están fríos. Anímales, oh Dios del cielo. Anímales, aviva sus corazones, para que juntos podamos, oh Señor, dejado este tiempo de debilidad atrás, proseguir hacia la meta, proseguir juntos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios del cielo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.